Vamos a ver una serie de funciones de control de flujo y la primera que vamos a ver es el if. Vamos a trabajar con la tabla libros de una librería. Supongamos que no nos interesa el precio exacto de cada libro, sino que si el precio es menor o igual a menor o mayor a 50, podemos utilizar las sentencias doSelect mostrando primero los precios menores a 50 y un segundo select mostrando los precios mayores o iguales a 50. En la primera sentencia mostramos libros con precio menor y en la segunda mayor o igual. También podemos resolver esto usando un solo select mediante la función if. If es una función en la cual se le envían tres argumentos. El segundo y el tercero corresponden a los valores que retornará en caso que el primer argumento, una expresión de comparación, sea verdadero o falso. Es decir, si el primer argumento es verdadero, retorna el segundo argumento, va a devolver el segundo argumento. Si esta condición es verdadera, la función devuelve este valor. Si es falso, retorna este tercer parámetro. Es decir, si el primer argumento es verdadero, retorna el segundo argumento, si no, retorna el tercero. Por ejemplo, si el precio del libro es mayor a 50, primer argumento del if coloca caro, segundo argumento del if. En caso contrario, coloca económico, que es el tercer argumento del if. Veamos otro ejemplo. Queremos mostrar los nombres de los autores y la cantidad de libros de cada uno de ellos. Para ello especificamos el nombre del campo a mostrar, que va a ser autor. Lo agrupamos por autor y contamos los libros con autor conocido con la función count y agrupamos por el nombre del autor. El resultado nos muestra cada autor y la cantidad de libros de cada uno de ellos. Si solamente queremos mostrar los autores que tienen más de un libro, es decir, la cantidad mayor a uno, podemos modificar esta sentencia con el having para que cuente siempre los agrupamientos que sean mayor a uno, a eso los muestre. Pero si no queremos la cantidad exacta, sino solamente saber si cada autor tiene más de un libro o un solo libro, podemos hacer el select autor y hacer un if. Si con asterisco mayor a 1, que muestre el texto mayor a 1. Y si no, que muestre un 1. Agrupando por autor. Lo probemos a esto. Bueno, borramos la tabla de libros si ya existe. La creamos con esta estructura. Insertamos algunas filas de prueba. Veamos los datos que tiene la tabla de libros. Como vemos, hemos insertado 7 filas. Hay libros que tienen valor null, otros tienen valores mayores o menores de 50. Dijimos, si quiero mostrar los títulos con precio menor a 50, son esos 3. Con precios mayor o igual a 50, son esos 2. Y podemos hacer que nos muestre el título del libro y luego un mensaje al lado si es caro o barato, si es caro o económico. Y podemos mostrar también el precio para controlar si está funcionando. Como vemos, si es mayor a 50 muestra caro, y si es menor a 50 o igual muestra económico. Inclusive si tiene null también ejecuta y nos devuelve el tercer parámetro. Recordemos, si quiero obtener los autores, acá está los autores agrupados por el nombre del autor y la cantidad de libros que ha escrito. Nos aparece nombre, autor y cantidades. Si queremos solamente tener en cuenta los que tienen más de un libro escrito, que son estos dos, Lewis Carroll y Borges, hacemos un having que va a filtrar solamente los group by siempre y cuando tengan 2 o más libros escritos. Pero si queremos agrupar que digan más de uno o uno, podemos usar la función if. Agrupamos por autor y vamos analizando si la cantidad de libros que ha escrito cada autor es mayor a 1 para mostrar el texto más de uno o que muestre 1. Lo podemos ordenar por cantidad, order by cantidad, el mismo resultado, 1 o más. Y finalmente, si queremos agrupar, como dice este problema, si
queremos saber si la cantidad de libros por editorial supera los 4 o no. Si supera los 4, agrupamos por editorial, o sea, contamos por editorial y mostramos un mensaje que hay libros 5 más o menos de 5 libros por editorial. Y ahí vemos que Paidós tiene 5 más libros y MC menos de 5. Veamos otro ejemplo. Vamos a crear una nueva instancia acá para crear. Dice que una empresa registra los datos de sus empleados en una tabla llamada empleados. Lo primero que vamos a hacer, elimine la tabla de empleados si ya existe, con el drop tabla if exist empleados, y la vamos a crear con la siguiente estructura a la tabla de empleados. Documento, nombre, sexo, domicilio, fecha de ingreso, fecha de nacimiento, sueldo básico y la cantidad de hijos que tiene. Vamos a cargar algunos datos de prueba en nuestra tabla de empleados. Lo vamos a mostrar los datos de prueba. Ejecutamos todos los comandos. Se ejecutó todos correctamente. Vemos que hemos insertado 9 filas. 5, 6, 7, 8, 9 filas. Hay empleados, dan su fecha de ingreso a la empresa. ¿Y qué nos pide hacer? Dice, es política de la empresa festejar cada fin de mes los cumpleaños de todos los empleados que cumplen ese mes. Si los empleados son de sexo femenino, se les regala un ramo de rosas. Si son de sexo masculino, una corbata. La secretaria de la gerencia necesita saber cuántos ramos de rosas y cuántas corbatas debe comprar para el mes de mayo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y obtener una salida. Fíjense, vamos a agrupar por sexo, o sea, vamos a contar cuántos hay de sexo masculino y sexo femenino. Y a su vez, si el sexo es femenino, vamos a mostrar que se le va a regalar rosas y si no, corbatas. Y vamos a ver la cantidad que hay que comprar de rosas y de corbatas. Entonces, vamos a ejecutar los dos select. El segundo select nos dice que hay dos de sexo masculino que cumplen años en el mes de mayo, hemos dicho para el mes de mayo. Mon nos devuelve el número de mes almacenado en este campo de tipo date. Campo date, fecha de ingreso. No, perdón, fecha de nacimiento, porque se les regala según la fecha de nacimiento. Veamos si nació los que nacieron en el mes de mayo. Todos los que tienen 5, acá tenemos uno, que es sexo masculino, Ofelia García en mayo, y finalmente hay otro de sexo masculino, Oscar Torres. Y esos son los resultados que nos están dando. 2 del sexo masculino y 1 del sexo femenino. Y por eso decimos que hay que comprar 2 corbatas y un ramo de rosas. Otra cosa pide el problema, dice además si el empleado cumple 10, 20, 30, 40, etcétera, años de servicios, se le regala una placa recordatoria. La secretaria de gerencia necesita saber la cantidad de años de servicios que cumplen los empleados que ingresaron en el mes de abril para encargar dichas placas. ¿Cómo resolvemos esto? Por un lado, en el where solamente vamos a recuperar aquellos empleados que aquellos empleados necesita saber la cantidad de años de servicios que cumplió, o sea, obtenemos la diferencia entre la fecha de ingreso y current date, que es la fecha actual. Veamos los datos y queremos primero la fecha de ingreso, todos los que ingresaron en abril. Vamos a hacer la impresión y expliquemos. A ver, en abril son esta persona, en abril es 4 y 4 y 4, tiene que ser 3. Ingresó 1995, 1996 y en el, a ver, aparecen que a nadie se le regala
a nadie se le va a comprar una fecha porque todos tienen 25 años y 24 años. A ver, modifiquemos para que alguna persona tenemos que modificar la fecha de ingreso, por ejemplo, en el año 2000 vamos a poner fecha de ingreso ingresó el 2000, estamos en el 2020 y en el mes de abril. Vamos a ejecutar todo y ahora sí, Juan Pérez lo acabo de modificar para que haya ingresado en el mes de abril. Se le entrega placa porque tiene 20 años de antigüedad. ¿Cómo resolvimos eso? Bueno, en los años de servicios hacemos la diferencia entre la fecha actual, por ejemplo, me va a devolver el año 2000, obtenemos el año solamente 2020, estamos, menos la fecha de ingreso, por ejemplo, para esta habíamos dicho que en el año 2000, entonces 2020 menos 2000, tenemos 20. Y así la resta de cada uno de los años de servicio de cada empleado. Y luego con un if, ese número, verificamos si el resto dividirlo por 10 nos da 0, es que es múltiplo de 10. Mostramos el mensaje sí. En caso contrario, por ejemplo 25, el resto dividirlo por 10 nos da 5, que no es 0, por lo tanto dice que no corresponde hacerle placas. Y finalmente pide el problema, la empresa paga un sueldo adicional por hijo a cargo. Para sueldos básicos menores o iguales a 500, el salario familiar por hijo es de 300. Para un sueldo superior, el monto es de 150 por hijo. Muestre el nombre del empleado, el sueldo básico, la cantidad de hijos a cargo, el valor del salario por hijo, el valor total del salario familiar y el sueldo final con el salario familiar incluido en todos los empleados con hijos a cargo. A ver, vamos a analizar este último punto que pide el problema. Solamente hay que trabajar con los empleados que tienen hijos a cargo, o sea que ya los filtramos que hijos sean mayor a 0. Si tiene 0 hijos, no vamos a imprimirlo. Dice que hay que imprimir el nombre, sueldo básico e hijos, son los 3 campos. Luego hay que mostrar el salario por hijo que se le paga. ¿De qué depende? De que si el sueldo básico es menor o igual a 500, que muestre que 300 se le va a dar. Pero si tiene un sueldo mayor a 500, se le paga 150. Podemos ejecutar para ir viendo eso. ¿Sí? La cantidad de hijos, aparecen todos los que tienen hijos, porque el where está filtrando que sea mayor a 0. El sueldo básico va a ser 100, el salario por hijo va a depender. Si es menor o igual a 500, se le tiene que pagar 300, porque gana 350, 420, a esos se les corresponde 300. En cambio, si tiene un sueldo mayor a 500, 510, se le paga 150 por hijo. Luego hay que mostrar cuál es el salario familiar. Hay que multiplicar la cantidad de hijos por el salario por hijo. Entonces 3 por 300, ahí nos va a dar 900. A ver, volvemos a ejecutar para que... Dijimos 1 por 150, 150, 2 por 300, 600. O sea, vamos haciendo el producto de cuánto se le paga por hijo por la cantidad de hijos. Pero dependiendo, lo vamos a indicar por 300 o por 150, dependiendo si el sueldo básico es menor o igual a 500. Y a su vez también hay que mostrar el total a pagar, que va a ser la suma del sueldo básico más el sueldo familiar. Si el sueldo básico es menor o igual a 500, va a ser el sueldo básico más el producto de 300 por hijos. O 150 por hijo si tiene un sueldo superior a 500. Y con eso tenemos resuelto el último punto que plantea este problema. Recordar que abajo de este video hay un enlace para que desarrollen otros ejercicios para practicar el tema de esta función de control, la función if. Gracias.